Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alison Ticones Rojas y el día de hoy veremos la articulación talocrural, también conocida como articulación troclear o en gínglimo o en bisagra. Es una articulación que une los huesos de la tibia, el peroné y el astrágalo. Es una articulación de tipo sinovial, por lo que tiene mucho movimiento. Tiene muchas articulaciones, entre ellas una de las más importantes se podría decir que es la frecuentemente descrita como articulación en mortaja, es decir, una cavidad cuadrada profunda, donde la tibia y el peroné, articulación tibia-peronea, actúan como mortaja, creando un espacio donde se encaja el astrágalo. Es la que pueden ver en pantalla y se pinta de verde. La articulación talocrural es un conjunto de articulaciones formadas por el extremo distal de la tibia y su malleolo medial, el malleolo lateral del peroné, es decir, el hueso del tobillo que sobresale a cada lado, y la cara troclear del astrágalo. Todas las superficies articulares del tobillo están cubiertas por cartílago hialino, muy importante recordar. La articulación talocrural tiene tres articulaciones. Una de ellas es el extremo distal de la tibia, que se articula con la tróclea del talus, que es la cara articular superior redondeada con forma de polea, lo que se muestra de verde. A continuación, el malleolo medial, que es una proyección ósea del extremo distal de la tibia, que se articula con la cara medial del astrágalo. Por último, el malleolo lateral, que es un ensanchamiento del extremo distal del peroné que se articula con el aspecto lateral del astrágalo. Este se encuentra posicionado más distal y posterior que el malleolo medial de la tibia. Sus medios de fijación o unión son los ligamentos. Dado que esta articulación está diseñada para soportar cargas pesadas, debe estabilizarse sin llegar a limitar su movilidad. Los ligamentos que estabilizan a esta articulación son los siguientes. Desde una vista lateral, como podemos ver en la imagen, tenemos el ligamento colateral lateral de la articulación talocrural, que es un ligamento fuerte y compuesto que refuerza el aspecto lateral del tobillo y se compone del ligamento talofibular posterior, que es una banda fuerte que se extiende medial y posteriormente desde la parte distal de la fosa malleolar lateral de la fíbula hasta el tubérculo lateral del astrágalo. Luego encontramos el ligamento calcáneo fibular, que es una banda larga que se origina del vértice del malleolo lateral del peroné y se extiende posteriormente para insertarse en el tubérculo en el aspecto lateral del calcáneo. Por último encontramos el ligamento talofibular anterior, que es una banda débil y aplanada que se origina en el malleolo lateral del peroné y se extiende anteriormente hasta el lado lateral del cuello del astrágalo. Desde una vista medial tenemos al ligamento colateral medial, que es una banda fuerte y triangular que refuerza el aspecto medial de la articulación del tobillo. Es de suma importancia, dado que estabiliza la articulación en la eversión y previene las luxaciones. Tiene su origen proximal en el vértice y en los bordes del malleolo medial. Se divide en tres ligamentos. Primeramente tenemos el ligamento tibio-talar anterior y posterior que se originan en el vértice del malleolo medial, desde donde el ligamento tibio-talar anterior desciende para insertarse en el tubérculo medial del talus, mientras que el ligamento tibio-talar posterior se inserta en la porción no articular posterior de la superficie medial del talus, o conocido también como astrágalo. Luego tenemos el ligamento tibio-navicular, que compone las fibras superficiales del ligamento colateral medial que descienden desde el malleolo medial hasta la tuberosidad del navicular. Por último, el ligamento tibio-calcáneo, que compone la porción intermedia del ligamento colateral medial que desciende casi de manera vertical desde el malleolo medial hasta el sustentáculo del talus del hueso calcáneo. La inervación de la articulación talocrural proviene de las raíces L4 a S2 por ramos del nervio fibular profundo, al igual que de los nervios tibial y sural. La articulación talocrural recibe su irrigación de las arterias tibiales anterior y posterior y fibular. Estas arterias crean una anastomosis alrededor de los malleolos que dan origen a las ramas malleolares anteriores, medial y lateral. De igual forma, el drenaje venoso ocurre por medio de las venas correspondientes, es decir, la vena tibial anterior y posterior y la vena fibular, como también la vena safaena. Ya que es una articulación de tipo glínglimo, la articulación talocrural permite lo que es la flexión plantar, es decir, flexión cuando el pie va hacia abajo, y la dorsiflexión, es decir, extensión cuando el pie va arriba, que ocurre en el eje transverso medial lateral. El grado de movimiento es alrededor de 30 a 50 grados en lo que es la flexión plantar y cerca de 20 grados en lo que es la dorsiflexión.
El músculo que actúa en la dorsiflexión es el tibial anterior y el músculo que actúa en la flexión plantar es el soleo y los gemelos. La flexión plantar es frecuentemente seguida de aducción e inversión, permitiendo la supinación del pie, mientras que la dorsiflexión es seguida por la abducción y la eversión, permitiendo la pronación del pie. La inversión es cuando el pie gira hacia adentro y este se da gracias al músculo tibial posterior. La eversión es cuando el pie gira hacia afuera y se da gracias a los músculos peroneo largo y peroneo corto. Es gracias a estos dos movimientos, es decir, eversión e inversión, que se da el conocido esguince de tobillo. En la correlación clínica tenemos el esguince de tobillo, que es una lesión causada por el estiramiento excesivo del ligamento en la inversión o eversión. Normalmente se da debido a la inversión, siendo los ligamentos colateral fibular más propensos a sufrir de desgarre, dado que estos ligamentos están sobreexigidos. Pero específicamente el ligamento que sufre más de desgarro es el ligamento talofibular anterior. El esguince de tobillo se divide en grados y de acuerdo al grado se dará un tratamiento específico. En el grado 1 y 2 se puede dar fisioterapia y en el grado 3 es necesaria cirugía debido a que es un desgarro total. Eso es todo, muchas gracias por su atención.